Pfizer va a entregar 1.700.000, entre 1.500.000 y 1.700.000 dosis, nada más, el primer trimestre. Y de los 9.9 millones de dosis que han ofrecido. Eso es que se ha acordado con Pfizer. Queremos saber, Antonio, cuánto hemos avanzado después de la última conversación que tuvimos. La ministra Macetti se molestó mucho por la presión que le metimos, pero no importa. Que doble trabajo, como dicen, que se moleste y que se desmoleste, pero lo que nos interesa es tener las vacunas que necesitamos. Pero y si después, en el camino hay que causarle molestias a alguien... Sí, pero después de esas molestias me parece que han avanzado un poco, porque se denunció de que no teníamos firmado nada y ya tenemos, creo que con Pfizer, algo que ha aterrizado. Sí, se ha avanzado efectivamente. Y además no tienen por qué molestarse. Lo que hacemos es tratar de apoyar en lo que podamos para conseguir las vacunas lo antes posible. Por supuesto. Y eso es un poco también transmitirle la preocupación de los mismos laboratorios que se sienten desconcertados cuando no reciben información de parte del ministerio, ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, como dice Ahora, Antonio, Karina, sí se ha avanzado. Claro, en la última conversación que tuvimos, tú nos contaste que había 1 millón de dosis contratadas con Pfizer para el mes de enero. Ahora, la vacuna de Pfizer es una doble dosis, o sea que en realidad tenemos para cubrir a 750,000 personas. Y correcto, tú decías, hay que ampliar el contrato con Pfizer y hay que firmar de una vez contrato con otros proveedores. ¿Qué hemos avanzado en estas 2 semanas? Hasta ayer, hasta ayer nada más, es exactamente lo mismo. AstraZeneca, que es el que tiene más la mayor oferta de vacunas en este momento, porque ha ofrecido vacunas para entre 12 y 15 millones de personas, lo cual estamos hablando de 30 millones de dosis. El plazo venció ayer, el segundo plazo, porque ya el primer plazo venció la semana pasada, y el segundo plazo venció ayer. Plazo para que el gobierno peruano diga sí o no. Exacto, para que firme el acuerdo propuesto por AstraZeneca por la cantidad de vacunas que acabo de decir. Entonces, ayer se venció el plazo, no sé si lo firmaron, espero que se haya firmado, porque si no, hemos perdido 30 millones de dosis al precio más barato que hay, ¿no? Son $4 por dosis. Entonces estaríamos alejándonos un poco del objetivo del propio gobierno, que anunció el presidente, de vacunar en el primer trimestre a la mayor cantidad de gente posible. Yo lo que tenía entendido que las vacunas de Pfizer, efectivamente usted nos había dicho que nada más iban a alcanzar para 700,000 personas, pero después desde el ministerio se habló de 5 millones de dosis de estas vacunas y ya no del 1,5 millones. ¿Cuál es la verdad ahí? Pfizer va a entregar 1.700.000, entre 1.500.000 y 1.700.000 dosis, nada más, el primer trimestre. Y de los 9.9 millones de dosis que han ofrecido. Eso es que se ha acordado con Pfizer. Entonces, las 9 millones de dosis ya las tenemos aseguradas, ¿o todavía falta firmas y burocracia? No, las 9.9 millones de dosis están aseguradas, de las cuales 1.5 para entre diciembre y enero, y el resto a partir del segundo trimestre en adelante hay un cronograma de entrega. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, lo que tú decías, Antonio, ¿no? Es que si ya logramos que nos den 1,5 millones de dosis para fines de este año, comienzos del próximo, y habiendo firmado ya un trato, es posible lograr tener la mayor cantidad de vacunas posible, o sea, subir esa cifra, ¿no es cierto?, que nos adelanten, y me imagino que algo se puede hacer con respecto a eso. Sí, yo creo que el gobierno y la comisión multisectorial, yo creo que obviamente ha hecho bien su trabajo, ha tratado de negociar, pero el problema no es ese, el problema es que no hay suficiente cantidad de dosis de los laboratorios. Por ejemplo, solamente como dato, en el
primer trimestre del año, o sea, entre diciembre y el primer trimestre del año, solamente hay 1.000 millones de dosis fabricadas para atender. Pero acuérdense que hay 5.7 billones de dosis ya comprometidas, entonces queda muy poco. Entonces lo poco que queda hay que aprovecharlo para tenerlo en el primer trimestre. A partir del tercer y cuarto trimestre, ahí van a haber más de 4.000, 5.000 millones de dosis, porque en este momento están fabricando, a pesar de que todavía no se ha terminado no se ha aprobado ninguna de las vacunas que están en investigación hasta ahora, ¿no? AstraZeneca, ellos mismos dijeron que ya tienen fabricadas más de 2 billones de dosis. Pfizer también tiene seguramente fabricada varios billones de dosis, pero también tiene comprometidas. Entonces solamente puede suministrar a Perú esa cantidad, 1.5 millones de dosis. Por ejemplo, AstraZeneca tenía 30 millones, pero a partir de abril, y hizo una concesión con México y con Perú para darles un poco más de 1 millón de dosis a cada país en marzo, lo cual también es algo, no es mucho, pero es algo importante. Pero también hay otros laboratorios que también han hecho propuestas, pero que tampoco hay respuesta de parte del Ministerio, ¿no? Ese Sí, es el gran porque problema. yo estoy buscando alguna noticia que haga referencia de AstraZeneca, que ya se firmó este contrato con el ministerio, con el gobierno, con alguna entidad, pero no ha salido en ninguna noticia. Ojalá que no hayan dejado pasar esta oportunidad, ¿no? Porque hay un tema, Antonio, ahí que es relevante, ¿no es cierto? El tema es el siguiente, que estas vacunas, ninguna de ellas ha sido sometida a la prueba de los efectos secundarios de largo plazo, porque todas están recién haciéndose. Entonces, no sabemos si alguna de ellas va a tener efectos y van a terminar siendo retiradas. Entonces, cuanto mayor sea nuestro espectro, mejor, porque vamos a estar protegidos de cualquier eventualidad que ocurra en el momento que se inicie el proceso de distribución de las vacunas de manera masiva. Porque si tenemos garantizadas 750.000 personas inmunizadas para enero, nosotros el otro día hacíamos la cuenta, Antonio, si queremos inmunizar médicos, enfermeras, tecnólogos, trabajadores del sector salud, policías, militares, miembros del serenazgo, personas de la tercera edad o personas vulnerables. Y además, para las elecciones habría que inmunizar a todos los miembros de mesa. No nos alcanzan las 750.000. No, se está calculando que para eso necesitamos dosis para 9 millones de personas. Eso es claro. Entre el primer trimestre y segundo, digamos, antes de julio. Son 9 millones de personas que hay que vacunar. Por lo tanto, si esas son 2 dosis, necesitamos 18 millones de dosis por lo menos. Imagínense la diferencia. Lo que se necesita. La diferencia. Exacto. Y el presidente de la República ya anunció que iban a ser los miembros de mesa, los docentes, los bomberos, los policías, los médicos. Exacto. Y como dice Nicolás, hay que apostar con todos los tickets, como han hecho todos los países, no solamente el Perú, todos los países han apostado a varios tickets para ver cuál llega primero y cuál es la vacuna que va a ser aprobada. Ojo, que cualquier vacuna que se compre va a venir aprobada por su autoridad sanitaria. Si es por ejemplo, la de AstraZeneca va a venir aprobada por la EMA de Europa, si es la de Pfizer va a venir aprobada por la FDA de Estados Unidos y después tiene que ser aprobada por la DGMID en Perú. Entonces, van a venir con sus autorizaciones sanitarias cuando se terminen los estudios de fase 3 y consigan sus respectivas autorizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tratar de apostar o firmar con la mayor cantidad de laboratorios posibles que tengan propuestas. Pues no todos los laboratorios han podido hacer una propuesta de suministro porque no tienen la capacidad para hacerlo, porque ya están comprometidos. Entonces, tenemos que aprovechar con aquellos laboratorios que sí tienen saldos o lo que sea, pero tienen oferta, y firmar con ellos para cuando esté lista. Y la mayoría de ellos va a estar lista antes de fin de año. Entonces, la eso ministra, es lo que no entiendo por qué no lo hacemos. Eso, nosotros tampoco lo entendemos y cuando usted nos dio la información, nuestro reportero Iván Escudero justo estuvo en una conferencia de prensa con la ministra y causó malestar en la ministra y dijo, nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer.
¿En dónde está el escollo? ¿Por qué no avanzamos hacia lo que parece lo más lógico, que nos cubramos por todos lados para tener las vacunas? Sinceramente yo no entiendo, ¿no? Porque lo que yo he escuchado decir a las autoridades del PINSA es que, y lo dicen, dicho sea de paso, ayer hubo una resolución ministerial donde lanzaron el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. Es un plan estratégico. Es un plan estratégico bastante general. Hablan de objetivos muy generales que no están alineados con los objetivos de la presidencia. Cuando uno hace en una empresa un plan estratégico, el que pone los objetivos, el directorio, el gerente general, dice esto es lo que yo quiero hacer, y de ahí viene el plan estratégico, en base al objetivo de la gerencia. Y de ahí viene la relación de actividades, los tiempos, la relación de actividades, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, el tiempo. En el plan estratégico que han lanzado ayer, se habla de un objetivo muy general, vacunar a todo el país, pero no dicen cuándo. Dicen, son 22 millones de personas, es un proyecto importantísimo, 3 billones de presupuesto, 3 billones de soles, y un presupuesto tan grande tiene que tener un plan estratégico muy detallado, pero falta lo más está claro, Antonio, que las compras van a ser centralizadas, ¿no es verdad? Sí. Es decir, sí, que va a ser el Ministerio de Salud el que va a comprar las vacunas. Es correcto. Pero lo que no dicen es tiempos, ¿no? ¿Cómo pueden Pero ¿cómo hacer se va a hacer estratégico cuando falta lo más importante? Falta cuándo van a llegar las diferentes dosis. Sí, un plan estratégico significa, si llega primero la de Pfizer, Pfizer llega a tal fecha, vamos a vacunar tantas personas. La de AstraZeneca llega en marzo, 1 millón y pico, vacunamos a tantas personas. Las de además deberías tener ya programado por dónde vas a empezar. O sea, te llegan los primeros 300.000 dosis ya. ¿Quiénes son las primeras 150.000 personas que vas a inmunizar? ¿Y cómo las vas a almacenar? Médicos, enfermeras, personal expuesto, digamos, de ahí policías. No sé cuál es el orden, pero algún orden tienes que establecer de prioridades. Es correcto. En el plan está. ¿Para qué? En el plan es un plan bastante amplio, ambicioso, pero falta la variable más importante de cualquier plan estratégico. Tiempos. No hay tiempos. La variable tiempo es importante y sobre todo en una pandemia y una situación tan especial que vivimos hoy día. Hay que tener en cuenta que cada día que pasa, lamentablemente se mueren entre 60 y 100 peruanos. Eso es importante. Y eso, la única forma de terminarlo es cuando llegue la vacuna. Yo he escuchado que dicen, estamos buscando la vacuna de mejor calidad y de mejor eficacia y seguridad. Eso no se puede saber hoy día, porque no se ha terminado ningún estudio fase 3. La mejor vacuna ahora mismo es la que llegue primero. Claro, con esa mentalidad nos vamos a quedar en la cola. Exactamente, porque dentro de 3 años, si tú me preguntas, ahí sí podremos decir, en el 2020, la mejor vacuna que compramos fue esta. ¿Por qué? Porque tuvo buena eficacia, no tuvo efectos adversos, lo que dice Nicolás, fue la que más tiempo duró la inmunidad en el organismo, etcétera, etcétera. Es como que hoy día digamos cuál es la mejor vacuna para el sarampión. Bueno, se puede decir fácilmente, porque hace 40 años vacunamos, o 30 años vacunamos contra el sarampión, pero no podemos esperar a ver cuál es la vacuna de mejor calidad cuando no lo vamos a saber nosotros, ni los propios laboratorios lo saben, ni los propios investigadores. Entonces, ahí estamos, Antonio, un poco desenfocados.